Ririna. El motivo de la visita de estos dos agentes del gobierno es para informarle al prota y a Ririna que los emparejamientos matrimoniales que ellos hacen son basados en diversos estudios de personalidad, los cuales cuentan con una base científica que respalda el éxito de la relación. O sea que eso de que juntaran al prota con Ririna es porque los estudios arrojaron que eran compatibles. Así que bueno, ahí para hacerles ver esta compatibilidad, los trabajadores del gobierno comenzaron a hacerles algunas preguntas, luego de las cuales se fueron de la casa, solo que a la salida uno de ellos mencionó que irían a la casa de Takasaki, lo que hizo que el prota se pusiera re triste, ya que piensa que le asignarán pareja a la waifu, pero bueno, para eso cuenta con una esposa que le da ánimos y le dice que no se rinda, ya que cabe la posibilidad de que los agentes se estuvieran refiriendo a otra Takasaki. De ahí que al día siguiente, el prota fue a hablar con Takasaki, a quien le preguntó si ayer la fueron a visitar unos agentes del gobierno, y sí, la waifu dice que sí, lo que causa que el prota se ponga re triste y le desea a la waifu que sea feliz con su nueva pareja. Pero nah, la waifu le aclara al prota que si bien fue visitada por los agentes del gobierno, estos no fueron a asignarle su pareja, sino que asistieron a su casa ya que tiene negocios con su familia. Así que bueno, al escuchar esto, al prota le volvió el alma al cuerpo, y también las ganas de besarse con Takasaki. Tiempo después, cuando el prota está de regreso en su casa, recibe una llamada de Ririna, quien le dice que invitó a Takasaki al viaje que tendrán con sus padres para acampar. Que bueno, como el prota considera que no podrá con la presión de lidiar con dos waifus él solo, fue a pedirle a Nisaka que lo acompañara en el viaje, y aunque Nisaka dijo que no, al final luego que el prota le rogara 300 veces, Nisaka decidió aceptar. Por eso cuando llegó el día del viaje, vemos al prota encontrarse con Nisaka en la terminal, donde al poco rato llegaron Takasaki y Ririna, que la verdad a Ririna no le gustó ver que el prota invitó a Nisaka, pero bueno, al final no tuvo más opción que aceptarlo, así que se subieron todos a un bus, siendo que luego de un viaje incómodo pudieron llegar al lugar donde acamparán, resultando en que las waifus se fueron por un lado y dejaron al prota y a Nisaka a cargo de la comida. Que bueno, este Nisaka resultó ser bien bueno para eso de preparar comida, así que luego de un rato dejó lista la cena, por lo que el prota fue a buscar a las waifus para que coman, solo que cuando las encontró se dio cuenta que ambas estaban en traje de baño, por lo que prefirió esconderse. Pero nada gente, las waifus igual se dieron cuenta que era él, siendo que cuando Ririna iba a pedirle que dejara lo tímido y que saliera de su escondite, la waifu se terminó resbalando y doblándose el tobillo, por lo que el prota no tuvo más opción que salir de su escondite y cargar a su esposa de regreso a la cabaña, que durante el trayecto Ririna comenzó a sentirse un poco emocionada debido a que las manos del prota estaban tocando directamente su piel en algunas zonas sensibles. De ahí que le pidió al pibe que la dejara en una banca, ya que supuestamente se estaba sintiendo mejor. Pero nah, esto fue solo una excusa para dejar de ser tocada, porque más tarde vemos que el padre de Ririna tuvo que vendarle el pie en vista de que se le había hinchado. Que tras esto, cada quien se fue a su lugar a dormir, en donde vemos que el prota y Nisaka comparten espacio, y de ahí una vez, el prota se acercó a Nisaka de forma bastante sospechosa, para preguntarle si hay algo que le está escondiendo, que la verdad, la pregunta del prota tiene que ver con el hecho de que él cree que a Nisaka le gusta Takasaki, pero nah, Nisaka piensa que el pibe se está refiriendo a aquel extraño episodio en el salón donde él se acercó para besarlo, siendo que cuando iba a confesar, fue interrumpido por las waifus, quienes le piden que salgan ya que la tremenda de Ririna organizó paseos nocturnos en pareja, pero bueno, ella se fue con Nisaka, con la intención de que el prota pudiera quedar a solas con Takasaki. De ahí que los vemos pasear como unos tórtolos agarrados de la mano, solo que en eso la Takasaki pisó en falso, cayendo por un barranco y arrastrando al prota con ella, que en la caída la waifu quedó en una posición muy provocativa, y encima de eso abrazó al prota para que le hiciera compañía. Que por otro lado, vemos a Nisaka decirle a Ririna que él ya se dio cuenta de su plan de juntar al prota con Takasaki, advirtiéndole que hacer eso supone violar el acuerdo del gobierno, lo cual les podía traer problemas. Y bueno, eso dejó un poco pensativa a Ririna, quien esquivó el tema yéndose a perseguir una luciérnaga, donde de casualidad se encontró con el prota y Takasaki abrazaditos de forma sospechosa. Pero no pasa nada, porque luego de reunidos los cuatro, se fueron todos a perseguir luciérnagas y se agarraron de la mano como si fueran novios los cuatro. Tras esto, acabó el campamento, por eso vemos al prota y a Nasaki de regreso a la terminal, donde Nasaki le dice al prota que con relación a lo que estaban hablando antes de ser interrumpidos por las waifus, lo único que diría es que lo siente. Que claro, este es el típico caso de confusión novelesca, pues con esa disculpa, el prota cree que Nasaki en realidad le gusta a Takasaki, cuando en realidad su disculpa es por haberlo besado mientras dormía, cosa que el prota ni siquiera sabe que ocurrió. Al día siguiente, mientras el prota y Takeda caminaban por los pasillos de la escuela, un profesor les informó que como a ambos ya les asignaron pareja, debían asistir a una conferencia que llevará a cabo en el ministerio. Por eso al rato, vemos al prota llegar al ministerio, donde el Takeda se ve bastante contento con su esposa asignada, luego de que el mentiroso dijo que se casaría con nadie.
Pero bueno, también hay que entender que las personas cambian de opinión, y ese también parece ser el caso del prota, pues aunque él dijo que no quería nada con Ririna, cuando la vio llegar con su cabello arregladito, comenzó a sentir maripositas en el estómago y la halagó diciendo que su nuevo peinado se le ve muy bien. Tras esto, ambos fueron al lugar donde tendrá lugar la reunión, donde vemos a una de las trabajadoras del gobierno impartiendo la charla, la cual trata nada más y nada menos sobre educación íntima. Sí, gente, la razón de la reunión es para hablar con las parejas sobre los beneficios de hacer el delicioso. Que bueno, frente al tema, tanto el prota como Ririna se sonrojaron, pero no bastando con eso, la encargada de la conferencia se puso a enseñar ejemplos gráficos en un proyector, con lo cual el prota, Ririna y todos en la sala se pusieron re calientes, porque claro, prácticamente les están poniendo enfrente de sí una película con contenido solo apto para adultos. Que tras terminar la presentación, la trabajadora del gobierno les informa a todos que los pondrán a dormir juntos, para que pongan en práctica lo aprendido. Y bueno, estos del ministerio son unos tremendos, se nota que están desesperados porque los esposos se falten el respeto. Así es como al poco rato, encerraron al prota con Ririna en una habitación donde incluso dejaron listos los preservativos. Háganme el favor, esos del ministerio son demasiado tremendos. Que bueno, el prota estaba medio choqueado ya que no sabía si dar el paso o no, pero bueno, en una de esas decidió lanzarse sobre Ririna en plan cochino, y ahí, teniéndola tan cerquita y notando que la waifu no se resistía, comenzó a besarla, que bueno, solamente se besaron. La situación no pasó a mayores ya que Ririna se alejó y le preguntó al prota por qué la besó, si se supone que a él le gusta Takasaki, que a esto el prota confiesa que escuchó que si no lo hacían, serían penalizados por el gobierno, y que los agentes del gobierno se enterarían ya que pusieron cámaras en la habitación. Pero nah, Ririna le dice al prota que lo que escuchó es mentira, porque o sea, eso de grabarlos es ilegal. Por lo tanto, el gobierno no tendría forma de saber si lo hicieron o no. Que además de aclararle esto al prota, la waifu no quedó muy de acuerdo con que él la besara, por lo que luego de un tímido reclamo, Ririna se fue y estos dos quedaron un poco distanciados, porque claro, un poquito más y se la morfan, así que lo mejor que puede hacer es guardar distancia del prota. Por eso vemos al prota un poco sad, ya que su esposa está brava con él, y bueno, él en el fondo tampoco quería ponerla en esa situación tan incómoda, solo que se dejó llevar por el ambiente de la prueba. Y así es como más tarde, cuando el pibe se va de la escuela, logra distraer un poco su mente al ver a Nisaka haciendo una interpretación para una broma, cuestión que le hizo recordar a Ririna, pero no le escribió porque están peleados. De ahí que en su lugar optó por sacar un amuleto que ella le regaló con el fin de recordarla, solo que en eso el amuleto se le escapó de las manos, y cuando lo fue a recuperar, le martillaron la mano por accidente. Lo sé, gente, está bien rara esa secuencia, pero es lo que pasó. Por eso, ahora el prota se tuvo que ir a la enfermería para que le vendaran la mano, siendo que en eso llegó Takasaki bien preocupada por la salud del prota. Cuestión que luego de ver que la mano del prota no estaba tan mal, la waifu se dio cuenta que el estado de ánimo del pibe no era el mejor, así que le preguntó por qué estaba sad, siendo que a esto el prota le contó que hizo algo que a su esposa no le gustó. Ella se enojó, andan distanciados y él la extraña. Que bueno, al saber esto, la Takasaki decidió coordinar una merienda con Ririna para hablarle bien del prota y que lo perdone básicamente. Cuestión que Ririna, aunque admite que sigue sin perdonar al prota por lo que hizo, la verdad es que ella también lo extraña. Que por otro lado, el prota se encuentra vagando por los pasillos de la escuela, donde se consigue con uno de los enviados del gobierno, así que decide pedirle consejos sobre cómo enmendar la situación actual con su esposa. Que a esto, el funcionario del gobierno le dice básicamente que déjelo boludo, que se disculpe y que ya luego todo volverá a ser como antes. Y claro, con tremendo consejo, el prota levantó un poco su estado de ánimo, pero más animado se puso al día siguiente, cuando al levantarse recibió una carta de Ririna diciendo que lo perdonaba y dándole ánimos para un festival en el que el prota debe participar, por lo que Nejima se fue re contento a la escuela. Y mientras tanto, ahora está Kasaki la que anda medio sad, ya que la tonta se puso a reconciliar a Ririna con el prota, cuando ella misma sabe que le gusta el prota, pero bueno. El caso es que el prota se encuentra en la escuela colaborando con los ensayos del festival que hará la escuela pronto, y en una de esas se consigue con Takasaki, quien le pregunta cómo está de su mano. El prota le dice que todo está bien, y al rato nos enteramos que Takasaki está practicando para ser de Romeo en una de las obras del festival, y bueno, resulta que Nisaka es el candidato para ser Julieta. O sea, ¿no pudieron postularlo a él de Romeo y a la waifu de Julieta? ¿Era necesario invertir los sexos? No lo sé, el caso es que Nisaka no luce muy conforme con que lo hayan puesto de Julieta, así que de la bronca lo vemos abandonar la escuela, a lo que el prota se puso a perseguirlo para convencerlo de que no abandone la obra, pues el prota cree que la razón de su molestia al asumir el papel de Julieta es porque eventualmente tendrá que vestirse de mujer.
Pero bueno, esa no es la verdadera razón por la que Nisaka está molesto, y el Nisaka tampoco nos quiere contar la razón, siendo que en una de esas, Nisaka se quita el prota de encima ya que no quiere hablar al respecto, y justo en ese momento vemos aparecer en escena a un personaje con el cabello tapando sus ojos, cuya intención es regañar a Nisaka por comportarse grosero con el prota, y bueno, este personaje se siente con la facultad de regañar a Nisaka debido a que él es su padre. Sí, gente, así como lo escucharon, el de ojos tapados es el padre de Nisaka, aunque parezca que tienen la misma edad. Pero bueno, el caso es que el padre de Nisaka invitó al prota a comer para compensar un poco la actitud grosera de su hijo, y durante la comida, como Nisaka no se disculpó personalmente, lo hizo su padre en nombre suyo, que tras terminar la comida, Nisaka y el prota ya se encontraban bien de nuevo. Sin embargo, el prota seguía intentando convencer a Nisaka de que fuera Julieta, que bueno, se me hace que esta fijación del prota en que Nisaka sea Julieta está medio rara, pero bueno, al final logró convencerlo. Por eso vemos que al día Por eso vemos que al día siguiente le están midiendo el pecho para diseñarle el traje, que por otro lado vemos al prota felicitando a Takasaki por haber conseguido el papel de Romeo, que a propósito del tema, la waifu le confiesa al prota que el profesor encargado de la obra le había pedido a ella y a Nisaka que se besaran, pero nada, ambos se negaron porque no se gustan, pero bueno, a Takasaki, y creo que a Nisaka también, le gusta el prota. De ahí que cuando se quedaron solos en un callejón, la waifu no se aguantó más y dejó salir sus sentimientos frustrados, diciendo que por más que ella ame al prota, nunca podrán estar juntos, ya que el gobierno dictó otra cosa. Que bueno, ante la escena de Takasaki llorando de frustración, el prota se acercó para darle un abrazo consolador, ya que ante las lágrimas siempre hay que abrazar al que llora. Tiempo después vemos al pibe en la escuela repartiendo algunos volantes para que vayan a ver la obra de Romeo y Julieta que su salón organizó, siendo que en eso vemos que la Takasaki ya se vistió de Romeo, que yo insisto que lo mejor era vestir de Romeo al pibe y de Julieta a la piba, pero bueno, allá la gente de esa escuela en cómo hace las cosas. El asunto es que mientras el prota admiraba a Takasaki desde lejos, vio que iban llegando algunas viejas compañeras suyas de la escuela para ver la obra, y como él no se llevaba bien con esas waifus, decidió salir corriendo a otro lugar, donde se encontró con el agente del gobierno, que la verdad se la pasa más tiempo metido en la escuela que en el ministerio, pero bueno, al menos su presencia le sirve al prota para preguntarle si pudo averiguarle lo del correo, porque es que el prota le había pedido al agente del gobierno que investigara el correo que le enviaron donde decía que su pareja sería Takasaki, pero nada, el agente del gobierno dijo que revisó los archivos y que en efecto su pareja asignada era Ririna.